Javier Arries es licenciado en Ciencias Físicas, en la especialidad de Física de la Tierra y el Cosmos. Colabora como articulista en revistas especializadas como Año Cero o Más Allá de la Ciencia. Ha aparecido también en el programa Cuarto Milenio de Iker Jiménez. Hoy nos va a hablar sobre la leyenda de los vampiros, ya que ha escrito un libro sobre ello. Hola Javier, encantadísima y un honor tenerte en las leyendas de Chris. Háblanos un poquito sobre los vampiros y qué te parece la leyenda. Hola Chris, pues lo primero, decirte que estoy muy contento de que me hayas invitado para participar en las leyendas de Chris, canal al que me suscribí hace tiempo cuando lo descubrí, así que si no lo habéis hecho ya, suscribiros porque Chris siempre nos sorprende con una leyenda, con una historia, y en su voz las historias cobran aún más magia. Así que encantadísimo de que me invites y encima para hablar de un tema que a mí me encanta, vampiros. Y bueno, pues como todos sabéis, los vampiros, hablando en un sentido estricto y si dejamos de lado a divinidades y a otros seres que se alimentan de sangre, pues son cadáveres, cuerpos o fantasmas, dependiendo del lugar a donde nos vayamos, del folclore de cada región, que son fantasmas más o menos densos, a veces cuerpos, como digo, que vuelven de la tumba para alimentarse de la vitalidad de los vivos, ¿no? Generalmente son los de su familia, vamos, que retorna a los lugares y a las personas que conoció en vida, como si un automatismo le llevara hacia ellos. A veces lo hacen, esto de alimentarse, a través de la sangre, y otras veces lo que hacen es robar el aliento de sus víctimas, ¿no? En muchas ocasiones leemos informes antiguos en los que las víctimas afirman que se les ha aparecido alguien sospechoso de ser un vampiro durante el sueño y que las oprimía el pecho y en pocos días después pues mueren, ¿no? Y esto pues se repite una y otra vez como si fuera una auténtica epidemia de vampirismo. Pero bueno, en todos los casos siempre se alimentan del fluido vital de las personas, ya sea de sangre, ya sea de aliento de personas vivas, vaya. ¿Y para qué? Para poder continuar sobreviviendo en ese estado intermedio entre el mundo de los vivos y el de los difuntos. Muchas veces el vampiro es alguien muy apegado a la vida, muy egoísta, muy alguien que quiere seguir viviendo, o un hechicero que ha utilizado artes oscuras y que lo que pretende es seguir viviendo a toda costa y no morir. Entonces se las arreglan siempre como para quedarse en esas fronteras, en ese límite entre estos dos mundos, ¿no? El de los vivos y el de los y el de los muertos, podríamos decir. Por ello, una forma de deshacerse de ellos es decapitar el cuerpo, quemarlo y arrojar las cenizas a un río, lo cual es una ayuda. ¿Por qué? Porque en el folclore de muchos pueblos los vampiros no pueden atravesar el agua corriente. Así que una forma de deshacerse de ellos, por cierto, es abandonar los cuerpos sospechosos en islas deshabitadas, ¿no? Esto se llevaba a cabo, por ejemplo, en Grecia, donde hay muchos islotes donde supuestamente dejaban los cuerpos de aquellos que creían que podían ser o convertirse en vampiros. Y bueno, pues otro medio que todos conocemos bien por el cine, por la literatura, etcétera, es atravesarlo con una estaca, ¿no? Un método que se detecta en muchos lugares. Por ejemplo, se hace también con los no muertos vikingos. También se les clavaba una estaca. ¿Cuál es la intención? Pues la intención de clavarlo casi siempre es fijarlo al suelo en su ataúd, atravesar el suelo, es una estaca larga, llegar hasta el suelo y pues clavarlos ahí para evitar que se puedan levantar. Es un método que además es el que utilizan los jóvenes de la leyenda que nos has contado. En esta leyenda, además del tópico del vampiro que permanece escondido alimentándose de sangre hasta que un grupo de jóvenes valientes, en este caso, le pone fin a sus andanzas, pues tenemos ese punto romántico, ¿no? de la estaca que reverdece y que va rompiendo lentamente la lápida como el paso previo a una nueva resurrección del vampiro. Esto es un símbolo muy bonito de la vida que surge de la profundidad de la tumba, ¿no? Pese a que lo que va a surgir de ahí, evidentemente, es algo tenebroso, algo oscuro, algo siniestro. Y hay algo en esta leyenda, además, que me recuerda el caso de Sarah Ellen, una supuesta vampira inglesa enterrada en Pisco, que habría nacido en Inglaterra en 1862 y que murió en esta ciudad peruana de Pisco en 1913. Un programa de televisión norteamericano difundió la leyenda de que Sarah Ellen, esta supuesta vampira, había profetizado al morir que volvería 80 años después de su fallecimiento
para vengarse, ¿no? Porque la leyenda decía que era una bruja y que había sido una asesina en vida, etcétera, cosa que, bueno, luego investigando pues uno se encuentra que no es tan cierto, ¿no? Pero bueno, las leyendas son así. El caso es que en 1993 unas grietas que aparecieron en su tumba, porque su tumba está perfectamente localizada en el cementerio de Pisco, pues le dieron todavía más fuerza a la leyenda. Y cuando llegó el día, el 9 de junio, el cementerio se llenó de gente venida de todas partes, esperando que la vampira surgiera de su ataúd para comenzar con su festival de sangre vengativo. Allí se congregaron brujos, chamanes y toda una multitud armada de ajos y cruces que se vendieron como rosquillas. Pero la vampira no surgió de su tumba, o sea que al final por la mañana se fueron y allí no pasó nada. El caso es que ahora, fíjate, que la llevan ofrendas porque es como una especie de santa de los enamorados, y los enamorados van allí pues a llevarle ofrendas, velas y regalos como para fortalecer sus vínculos en el amor que se tienen, ¿no? Así que, como ves, Chris, a veces las leyendas de vampiros, además de provocar miedo, también pueden tener su puntito romántico, ¿no? Y nada, te reitero que estoy encantadísimo de que me hayas invitado a tu canal, que yo lo sigo, así que pues nada, yo animo e invito a todos a que os suscribáis al canal, porque las historias de Chris siempre son interesantes. Muchas gracias, Javier. Nos has transportado al mundo de los vampiros con tu estupenda explicación. Y bueno, aquí tienes tu casa, así que cuando te apetezca volver otra vez, no tienes nada más que decírmelo, que seguro que a mis oyentes les va a encantar. 1.000.000 de gracias, Javier. Bueno, amigos, si os ha gustado, ya sabéis, no os olvidéis suscribiros a mi canal Las Leyendas de Chris. Feliz y misteriosa semana.